Y seguimos con el día 3 de Paraguay Sports Summit. Hoy vamos a charlar con Edgar Merino de Solo Cracks sobre el fútbol femenino en LATAM, oportunidades y futuro. Y ayer teníamos un panorama también bastante amplio sobre otros temas del deporte femenino en general, contada también por protagonistas del mundo femenino. Y hoy día vamos a estar escuchando también de uno de los referentes en este ámbito y de un deporte también en constante auge y crecimiento, sobre todo en Latinoamérica. Va a estar moderando el panel Johannes nuevamente, así que bienvenido Edgar. Adelante Johannes, un placer como siempre. Gracias, Edgar. Bienvenido, Edgar Merino. Es un placer tenerte aquí. Como ya lo indicó Edgar Romero, ayer estuvimos hablando sobre el desarrollo del deporte femenino desde una perspectiva global y también un poco más de una perspectiva en Paraguay. Pero hoy nos gustaría entrar un poco más y hablar de los detalles, ¿no? Un poco detrás de cámaras, lo que es la gestión, ¿no? Tú, Edgar, eres uno de los actores ahí de que, bueno, contribuyendo al crecimiento del fútbol femenino, ha sido uno de los pioneros en todo lo que es Chile, en Latinoamérica, y vamos a estar hablando un poco más de eso. Pero como fuiste observando el desarrollo del fútbol femenino, me gustaría preguntarte cómo lo viste observando, cómo observaste el desarrollo del fútbol femenino desde una perspectiva más bien global, pero también enfocada en Latinoamérica. Un poco el desarrollo dentro de cuántos años más o menos, o Bueno, para ponerme diría, un margen, el último claro, año, los últimos 2 años. bueno, diría un poco de los últimos 5 años, ¿no? Es decir, del Mundial Femenino en Canadá, ¿no? Y luego el Mundial Perfecto, Femenino, perfecto. el Te último lo que pregunto como tuvimos. para ponerme en marco de la respuesta y darte una respuesta más a ciencia cierta. Primero, gracias por la invitación, feliz de estar acá. Es un placer para mí compartir con todos ustedes, compartir la experiencia del fútbol femenino, aprender también de cada uno de los speakers del evento, que he estado viéndolo y está bastante bueno, de alto contenido, así que eso como primera cosa. Y segundo, bueno, de los últimos 5 años, creo que el fútbol femenino ha venido creciendo paulatinamente, pero sin pausa, o sea, a nivel de la región me refiero, en Latinoamérica, porque en otras regiones del mundo, como por ejemplo Europa, hemos visto un crecimiento mucho más rápido en ese periodo de tiempo. En esos 5 años, el fútbol femenino en Europa se ha desarrollado de gran manera, a gran velocidad. Hay nuevas potencias mundiales que surgieron, que antes no eran potencia en fútbol femenino, como Holanda. Holanda hoy en día es una selección de las más potentes del mundo, que llegó a la final y que también tiene ya una liga más consolidada. Inglaterra también se está metiendo ahí entre las potencias, que a base de una gran inversión que están haciendo desde Premier League. Inglaterra se está metiendo ahí codo a codo a competirle a Alemania y a Francia como las principales ligas del mundo. Hemos visto un crecimiento gigante en España que en cierto sentido ha tenido mucha relación también con Latinoamérica, porque la Liga Española es una de las ligas más abiertas del mundo, es una de las ligas donde existe más talento extranjero. El año pasado, la temporada anterior, el 35% del talento de las jugadoras de la Liga Española era extranjera, muchas de ellas son de Latinoamérica, entonces el desarrollo de la Liga Española ha tenido mucha relación también con el desarrollo de las figuras de Latinoamérica, que se van posicionando como embajadoras en sus países, que se van posicionando como líderes en sus países. Tenemos el caso de Natalia Gaitán, por ejemplo, que es capitana del Valencia de España, ahora actualmente jugando en el Valencia, logró ser capitana durante los últimos 2 o 3 años que estuvo en Valencia, actualmente incluso llegó al Sevilla este año, lamentablemente ahora sufrió una grave lesión, pero incluso llegando este año logró hacerse como capitana, lo que habla de que ella ya tiene un respeto y un respaldo en toda la liga y en todos los clubes del fútbol español. Tiane también estuvo en su momento en el Valencia una temporada, fue corto, pero fue muy potente el paso que tuvo por España. Florencia Bonsegundo, Daniela Caracas en Logroño, Lacey Santos en Atlético de Madrid, ahora Deina Castellano en Atlético de Madrid. O sea, hay mucho talento latinoamericano que ha hecho que esta liga, la española, siga creciendo. Eso analizando un poco Europa. Analizando Latinoamérica, como te decía al principio de la respuesta, creo que ha crecido paulatinamente, paso a paso, sin pausa, pero a una velocidad no tan grande como las
los países que acabo de mencionar. Los países que acabo de mencionar de Europa se están desmarcando un poco, están haciendo las cosas súper bien, de forma muy profesional, están invirtiendo mucho, y en Latinoamérica todavía eso falta un poco. Hay ligas que están creciendo. En estos últimos 5 años hemos visto que ya muchos clubes de diferentes países del mundo están haciendo contratos profesionales, están pagándoles salario a sus jugadoras. Eso quizá el 2015, si nos remontamos a 5 años atrás, era muy difícil de pensar que iba a suceder. En ese momento la mayoría de las ligas, exceptuando la brasilera, eran 100% amateur, 100% aficionadas, donde las jugadoras jugaban netamente por amor a la camiseta y por amor al deporte y por amor al fútbol. No habían remuneraciones, y por eso te digo que, viendo el contexto global, está creciendo quizás más lento de lo que las personas que estamos adentro de la industria nos gustaría, pero está creciendo, está yendo hacia adelante, y hoy en día, como te digo, la mayoría de los países tiene clubes que les paga a sus jugadoras, que tienen contratos. Hay ligas que son profesionales o semiprofesionales, porque tampoco podemos hablar de una profesionalidad completa, porque no tienen obligatoriedad de tener por contrato a todas sus jugadoras. Por ejemplo, en Colombia existe una obligatoriedad de todos los clubes de tener contratos de las jugadoras, pero solamente la obligatoriedad es para 12 jugadoras. Entonces no podemos hablar todavía de una liga 100% profesional, porque no tienen la obligación de tener a los 18 o 19 jugadoras del plantel con contrato. Lo mismo está pasando en Argentina, que el presidente de la AFA y la directiva lograron colocar 6 jugadoras, o creo que eran 6 u 8 jugadoras como mínimo por plantel, contratadas de forma profesional. O sea, se está nivelando hacia arriba. Lamentablemente, a nivel de competencia, sí creo que todavía estamos ahí al debe. Si más adelante podemos ahondar en eso, a nivel de competencia de selecciones, pero sí Latinoamérica está creciendo. Eso es importante, que no va hacia atrás, que vamos hacia adelante, y mientras se vaya hacia adelante, aunque sea lento, es positivo. Sí, bueno, lo decías, ¿no? Es decir, hay como un movimiento, ¿no? Detrás de todo esto. Justamente ayer, como estuvimos hablando, de que la gente demuestra cada vez más interés, y me gustaría hablar un poquito de tu percepción también del mercado, de las personas, de cómo están percibiendo cada vez más protagonismo y visibilidad del fútbol femenino, ya sea desde de los medios, de las marcas, los fans. Y ahí, obviamente, el Mundial en Francia en el 2019 fue el evento, como que el auge, ¿no? Una celebración del fútbol femenino, y que demuestra como que hay mucho interés, ¿no? ¿Cómo lo ves desde Sí, tu perspectiva? yo creo que acaba de dar con el clavo. O sea, el tema del interés que genera el fútbol femenino en los diferentes stakeholders o los diferentes públicos de interés, es una muestra de que el fútbol femenino a nivel global está avanzando. Hoy en día hay mucho más consumo de fútbol femenino. Las ligas que son televisadas se están consumiendo incluso a media de partidos de segunda división o de primera división de sus países masculinos. Entonces, en ese sentido, es una demostración de que las marcas están apostando más, los medios de comunicación están informando más también, las personas están consumiendo más fútbol femenino. Necesitamos aún más, necesitamos que las personas, necesitamos que los gestores, necesitamos que todos nos empapemos también del fútbol femenino, y queramos que esto crezca, porque el fútbol femenino va a crecer cuando yo converse con Johan, converse con Edgar, converse con Pedro, con Juan, con Diego, sobre fútbol femenino. Cuando comentemos un partido en las casas, hoy el partido del fin de semana estuvo bueno, tal cual como pasa con fútbol masculino, que a veces se comentan los trabajos, se comenta del clásico, del derbi, de diferentes cosas, del descenso, del ascenso. Cuando eso empieza a normalizarse y se empieza a comentar de esa manera, va a significar un gran aumento, va a significar que el fútbol femenino ya está posicionado en la mente del futbolero, no solamente del que hoy en día le gusta el fútbol femenino como algo más de nicho, porque hoy en día, claro, a un futbolero normal muchas veces le pregunta si no sabe mucho de fútbol femenino. Entonces todavía el fútbol femenino está siendo muy de nicho, aunque va creciendo, ha tenido buenas cifras, pero hay que tratar de normalizarlo, hay que tratar de expandirlo. Yo me doy cuenta muchas veces también que faltan mujeres que sigan fútbol femenino. Por ejemplo, en los seguidores de nuestras jugadoras, que nosotros estamos constantemente monitoreando y haciendo analítica de datos de nuestras jugadoras y sus redes sociales, normalmente tienen el 65, 70, 75% de seguidores hombres en sus redes sociales.
Eso significa que solo un 30%, 25%, 35% de mujeres está siguiendo a las principales referentes, a Jenny Hermoso, a Tiane Endler, que son, o sea, de las jugadoras más importantes del mundo. Si a las jugadoras más importantes del mundo la sigue una minoría de mujeres, significa que quizás a las demás es menos aún. Entonces, también creo yo que la mujer en ese sentido se tiene que camisetear con su género y tiene también que consumir más el producto de fútbol femenino, consumir más las redes sociales de las jugadoras, de los clubes, de los torneos. Creo yo que también pasa por eso, porque aumentemos la masa de seguidores de fútbol femenino para que el fútbol femenino crezca. Ahora, lo que pasó el año pasado en el Mundial de Francia es un KPI muy importante para el desarrollo del fútbol femenino. O sea, ha sido el Mundial más exitoso en audiencia, tuvo cifras espectaculares, o sea, cifras que pulverizaron todos los récords que habían antes, no solamente lo superaron, sino que lo pulverizaron por mucho. Entonces, eso habla, como decíamos al principio de esta pregunta, que el fútbol femenino está superándose y está demostrándole a la sociedad que va para adelante, que va a seguir creciendo. Hay muchas entidades que están trabajando y muchas personas involucradas que están trabajando por el desarrollo del fútbol femenino. La FIFA, de hecho, en cierta parte, ha puesto al fútbol femenino este último tiempo en el medio de su plan de desarrollo integral. La misma FIFA considera que para el 2026 van a haber más de 60 millones de jugadoras jugando fútbol. Hoy en día existen cerca de 30 millones. O sea, en 6 años vamos a llegar al 100% de lo que hay hoy. Estamos hablando de que va a haber un crecimiento muy importante y ese crecimiento importante se va a ver reflejado en todo sentido de la industria. Imagínate que si hoy en día tenemos 30 millones y en 5 años o 6 años tenemos 60, significa que van a haber 30 millones más de mujeres, no solamente que van a jugar al fútbol, que van a comprar zapatos de fútbol o botines de fútbol, que van a empezar a comprarse camisetas de sus jugadoras favoritas, que van a empezar a consumir fútbol femenino en televisión, que van a pedir series de pago de fútbol femenino o canales de pago de fútbol femenino, que van a ver streaming de fútbol femenino. Crece todo el mercado con 30 millones más de mujeres y eso es parte del plan estratégico de FIFA. Entonces yo creo que en ese sentido hay muchas partes alineadas luchando para que el crecimiento del fútbol femenino siga su curso y que incluso se acelere. Ahora va a depender también de cada estamento local, de cada federación, de cada confederación a nivel continental, los proyectos específicos para cada zona. Pero de que el fútbol femenino está yendo hacia adelante y está teniendo audiencia y está teniendo mayor interés, también es una cosa cierta. O sea, hay cifras que respaldan esto. Sí. Bueno, y como lo decías, ¿no? De que el cambio todavía es lento, ¿no? Quizás más lento de lo que quisiéramos, pero Exacto. Lo mencionaba Víctor Jordán en el panel pasado, de que es un cambio de cultura, ¿no? Un cambio de cultura en ese sentido, ¿no? ¿Y cómo ves Totalmente que la participación de selecciones nacionales en las Copas del Mundo y eso contribuye también a esa visibilidad y la promoción a todo esto? Sí, agarrándome un poco lo que dice Víctor, le encuentro toda la razón. Esto es un cambio cultural. En muchos lugares del mundo el fútbol femenino está trazado por mentalidad, no por otra cosa. Si al fútbol femenino se le diera el mismo apoyo que al masculino, tuviera los mismos recursos y tuviera la misma plataforma, seguramente los resultados serían muy diferentes, pero hay que pensar también que el fútbol femenino, el primer mundial de fútbol femenino avalado por FIFA vino en la década del 90, el primero del fútbol masculino en la década del 30, tenemos más de 60 años de diferencia en cuanto a desarrollo desde FIFA, imagínense. Entonces no podemos hacer las comparaciones. Yo creo que en este tipo de cosas son odiosas un poco, porque no han tenido el mismo desarrollo. Si hubiesen dado el mismo apoyo desde esa misma época, capaz que estaríamos contando otra historia hoy, capaz que la diferencia entre fútbol femenino y fútbol masculino no sería tal. Entonces yo creo que hay que seguir tranquilo, hay que seguir apoyando el fútbol femenino y en ese sentido para agarrarme un poco de lo que decía Víctor. Respecto a la pregunta, en el sentido de qué es lo que está pasando o qué es lo que se puede hacer para que esto crezca, yo creo que bueno, el fútbol femenino tiene todavía mucho margen, todavía hay mucho miedo también, mucho recelo por ahí de ingresar a la industria. A mí me pasó en su momento cuando ingresé que mucha gente, incluso agentes de fútbol masculino, amigos, me decían, ¿para qué te vas a meter en el fútbol femenino? ¿Para qué vas a ingresar allí? Que son puros cachos, va a ganar muy poco dinero. O sea, claro, la gente quiere muchas veces el camino fácil. Quieren quizá
no sé, transferir un jugador y con ese jugador arreglarse la vida. Yo soy más de ir por los desafíos, de ir por el camino, entre comillas, difícil, por sembrar y cosechar en el futuro. Y creo yo que eso es lo que necesitamos del fútbol femenino. Necesitamos ese tipo de actitud, de emprendedores, de hacer que la gente se atreva a ingresar cosechando ahora para sembrar el día de mañana. Y hay campo, hay mucho campo, hay mucho que se puede hacer en ese sentido. Y yo creo que esto de la barrera cultural cada vez se está derribando un poco más. Estados Unidos nos ha demostrado que habiendo apoyo para el fútbol femenino, esa barrera cultural desaparece. Estados Unidos hace muchos años atrás ya ingresó al fútbol femenino como parte de su escolaridad. O sea, en el colegio tienen como obligación hacer fútbol femenino. Y ya partiendo de esa base, normalizas el deporte. No haces que el deporte sea, este es para hombres, este es para mujeres. Yo cuando estudié al menos, los hombres jugábamos a la pelota, jugábamos fútbol con el profe de educación física, y las mujeres iban a jugar vóley, iban a jugar hockey, iban a jugar básquetbol, pero no le hacían jugar fútbol. Aunque una mujer quisiera jugar fútbol, no podía. Entonces, ahí creo yo que tiene que mucho que ver eso que decía Víctor del choque cultural y que todavía hay cambios de paradigmas que se tienen que realizar y que se están realizando, obviamente. Sí, no, muy buen punto. Y viendo un poco más de tu rol como agente, y hablemos un poco de Solo Cracks, al final tu rol está también en servir a las atletas, ¿no? En crear esas oportunidades para ellas. Habíamos hablado de algunas jugadoras que emigraron a Europa, y fuiste el artífice del primer fichaje pagado en la historia del fútbol femenino español. Cuéntanos un poquito de cómo se dio eso. Sí, bueno, Christiane Endler, el año 2016 llegó a la Liga Española, llegó a jugar por el Valencia de España. Esa temporada fue una temporada maravillosa en todo sentido para ella y para el equipo. El Valencia logró el mejor rendimiento en la historia del club femenino, lograron el tercer lugar bajo la conducción del entrenador Cristian Toro, que es argentino, sudamericano, y que hoy en día dirige el Sevilla femenino, así que también un saludo para él si es que llega a escuchar esto, porque es un gran valor que está ahí luchando por los entrenadores latinos en Europa. No son muchos, creo, de hecho, que no hay más en ligas de primer nivel de fútbol femenino, entrenadores latinoamericanos, creo que es el único. Así que es un buen valor. Ese año ellos tuvieron una gran campaña, salieron terceros, Tiane fue la menos batida de la liga, y yo, claro, siempre confiaba mucho en ella. Ella en ese momento, recuerdo que estaba jugando en Chile, estaba un poco desmotivada, se podría decir, porque había tenido una lesión muy grave cuando estuvo en Chelsea, y había vuelto a Chile a recuperarse y se había desencantado un poco del fútbol. Llegó a Chile, se puso a estudiar, estaba en segundo año en ese momento, estudiando en segundo año de la carrera de Administración de Negocios, una chica muy inteligente, y ahí fue cuando tuvimos una conversación que nos cambió la vida a los dos, no solo a ella, sino que a mí también, porque yo le digo, Tiane, ¿te gustaría? Ya estábamos trabajando juntos, estábamos viendo el tema de su imagen, primeramente, posicionándola, viendo el tema de sponsor, viendo el tema de medios de comunicación, pero no habíamos tocado nada de lo deportivo. Y en ese entonces yo le digo, Tiane, ¿a ti te gustaría volver a jugar en Europa? ¿Te gustaría volver a intentarlo? ¿Tienes la sensación de querer volver o no es tema para ti? Y por suerte ella me respondió y me dijo, Edgar, ¿sabes qué? Es una espina que tengo clavada, me gustaría volver a intentarlo. Creo que hay cosas que no hice y hay cosas que podría desarrollar si tengo una nueva oportunidad. Y ahí yo le dije, bueno, manos a la obra, le digo, vamos para adelante, trabajemos en eso entonces también. Y ahí comenzó la aventura un poco de Solo Cracks con el fútbol femenino. Esa fue nuestra primera jugadora, año 2015. Y ahí decidimos 100% enfocarnos en el fútbol femenino. Decidimos 100% enfocarnos en el desarrollo de la actividad. Y en ese entonces conseguimos esa primera transferencia al Valencia. Y cuando ella estaba en el Valencia, yo ya dije, bueno, yo siempre le tuve mucha fe. Y en esa época yo ya le decía a ella que para mí era de las mejores del mundo. Yo siempre dije, Tiane, para mí tú eres de las mejores del mundo. Ella siempre quiso ser de lo mejor, pero era muy humilde. Entonces en ese momento me decía, no, mira, no sé si soy de las mejores, hay muchas jugadoras mejor que yo. Claro, ella todavía estaba jugando en Chile, entonces todavía era como, no tenía el sitial que tiene hoy. Digo, pero para mí estás en el top 3 ya. O sea, yo creo que tú no estás siendo reconocida porque el mundo no te ve, porque eres invisible estando acá en Chile, estando en la selección de Chile, que no jugaba ningún partido internacional.
que eso ya lo podemos ahí hablar también, que por el sistema de competencia que existe, lamentablemente las selecciones cuando no clasifican al Mundial o no clasifican a una Copa Panamericana o a los Juegos Olímpicos, dejan de existir durante 3 o 4 años. Entonces, en ese momento, Chile no estaba jugando partido amistoso y ella no se podía mostrar. Entonces, era invisible para el mundo en el fondo. Ella tenía el talento, tenía mucho talento, pero el mundo no la veía. Lamentablemente, por haber nacido en Chile, en cierto sentido, porque si hubiese nacido en Alemania, en Francia, en Estados Unidos, hace mucho tiempo que ella ya estaría en la elite. Pero bueno, tuvo que luchar contra la corriente. Y en ese entonces, cuando logramos la transferencia a Valencia, yo dije, mira, este va a ser un paso intermedio para ti, Tiane. Tú vas a estar 1 o 2 años acá, con el talento que tienes, luego vamos a dar otro paso. Claro, no pensé que fuera tan rápido. Yo a los 6 meses de que ella estaba en Valencia, ya me empecé a contactar con grandes clubes, por la fe que le tenía a mi jugador, obviamente. Contacté y toqué las puertas del Paris Saint-Germain, hablé con ellos, le dije, por favor, pongan especial atención en esta jugadora, está jugando la Liga Española, está en el Valencia de España, antes de que ella terminara la Liga y antes de que saliera como la menos vencida, fue como a los 6 meses de que llegó. Y ahí el club me respondió que bueno, que iban a poner atención, que le había gustado el material, el video que yo había mandado, así que iban a poner especial atención. La fueron a ver jugar incluso, la fueron a ver jugar a España, el entrenador de portera, para convencerse un poco. Y luego conversaron conmigo y me dijeron que le interesaba, pero para futuro. Que iban a hacer un seguimiento de ella y que iban a pensar en ella para futuro porque ahora tenían la posición cubierta para la próxima temporada. Entonces sería para la subsiguiente. Vale, yo me quedé tranquilo y con esa información negociamos la renovación en Valencia. Renovó Tiane en Valencia y a la semana siguiente me llaman del PSG y me dicen, Edgar, ¿qué pasa con Cristiane? ¿Sigue libre? Y yo, no, ustedes me dijeron que la querían para la otra temporada, no para ahora, por lo tanto ya renovamos en el club. No, me dicen, ¿en serio? Yo sí, pasa que nuestra segunda arquera se va del club, nosotros no lo sabíamos cuando te dijimos eso, y ahora queremos que Tiane venga al equipo porque le vemos mucho potencial, qué sé yo. Y yo así me quería morir, te juro. Hace una semana habíamos firmado con Tiane la renovación con Valencia y los dos estábamos así cuando le conté, me dice, no, qué bueno, qué rico, no sé qué, pero acabamos de firmar la renovación. Y digo, bueno, sí, o sea, estamos un poco jodidos. Y ahí, en resumen, hubo una negociación interna con los clubes. Tuve que poner de acuerdo al Valencia de dejarla ir. Valencia no la quería dejar ir bajo ninguna circunstancia. Era la mejor arquera de España en ese minuto, había sido la menos batida. Siempre ganaba el premio de menos batida el Barça, el Atleti o el Bilbao, que son los grandes clubes de fútbol femenino. Nunca lo ganaba un equipo como el Valencia y claro, ese año lo ganaron con Tiane allí. Evidentemente no la querían dejar ir, ni aunque pagaran. Entonces tuve que poner a las partes de acuerdo, tuve que ceder para que el Valencia quisiera dejarla partir, para que después pusiera un precio. Al París tuve que convencerlo de pagar, porque en teoría Tiane llegaba como segunda arquera, como una arquera joven, promisoria, con proyección, pero no llegaba para el puesto de primera arquera. Entonces, que en el fútbol femenino se pague un traspaso ya es difícil. Y que se pague para una que va a ser segunda y portera encima, no es habitual. Entonces, bueno, costó mucho, pero al final logramos poner de acuerdo a las partes y cuando se llevó a cabo la negociación, cuando ya se supo en los medios de comunicación, me llama un periodista y me dice, ¿tú sabes que esta transferencia que acaban de hacer es la primera pagada en la historia del fútbol femenino español? Yo no lo creía, yo no sabía. Yo hice todo lo que hice por Tiane, por nosotros, por su futuro, sin pensar que estábamos haciendo historia. Y justamente fue una transferencia histórica y después de esa transferencia se han generado muchas más transferencias en el fútbol femenino español y se valorizó un poco más a la mujer, porque al final con este tipo de hitos lo que haces es empujar el mercado hacia adelante. Lo que haces es dejar un precedente y decir, oye, la mujer sí tiene valor, sí puede costar, aunque haya sido un valor simbólico para lo que es con el fútbol masculino, es sentar un precedente, decir, oye, sí tiene un valor, sí se puede pagar un traspaso. Y eso lo hicimos de forma involuntaria, sin saber lo que estábamos haciendo, pero finalmente, bueno, logramos meternos ahí en la historia. Claro, no, y en eso consiste, ¿no? Como lo dices, es decir, de hacer esos hitos, de marcar historia como para que esto se vaya desarrollando, ¿no? Ahora, Solo Cracks no se ha posicionado solamente como un referente a nivel sudamericano, sino también a nivel americano y también a nivel global, ¿no? Y te lo comento porque también aquí desde Vancouver, en donde estoy, el nombre de Solo Cracks también saltó en el fútbol femenino por algunas transferencias que hicieron, ¿no? Entonces, eso como para resaltarlo por el impacto que están teniendo, ¿no? Según entiendo,
están representados en más de 20 países, en 4 continentes. Entonces, comentanos un poquito de cómo se construye una empresa de éxito en un mercado que muchos dicen que no es tan rentable y que no es conveniente, según tú mismo lo decías. Sí, bueno, yo creo que lo primero, bueno, gracias por todo lo que comentas. Sí, no ha sido fácil convertirnos en una agencia global. Hoy en día somos siempre una de las agencias que sale ahí, como dices tú, al tapete cuando se habla de fútbol femenino. Entonces, llegar a eso, creo yo que tiene que ver mucho con las convicciones, tiene que ver mucho con no transar en los valores de lo que tú quieres hacer. Uno tiene valores como persona, una empresa tiene valores como empresa, y yo creo que mientras uno no transe en esos valores y siga el camino que tiene que seguir, pensando en que siempre van a haber dificultades, sobre todo cuando estás empezando, a nosotros nos costó mucho cuando estábamos empezando, más aún en algo como el fútbol femenino, que tú sabes que en ese momento, sobre todo, fuimos la agencia pionera en Latinoamérica, o sea, no había otra agencia que tuviera diferentes jugadoras a nivel latino, y eso significó encontrarnos con muchas puertas cerradas, porque claro, no era costumbre, no era común. Los clubes en Europa muchas veces nos cerraban las puertas porque decían, oye, la jugadora latinoamericana es lenta, la jugadora latinoamericana no juega partido en su selección, no tenemos dónde verlas, las competencias de allá son malas, o sea, un montón de peros de los mismos clubes de Europa que tuvimos que ir en el fondo derribando, un montón de mitos que tuvimos que ir derribando en conjunto con nuestras jugadoras. O sea, de hecho, las que derribaron esos mitos fueron nuestras jugadoras. Nosotros obviamente lo que hicimos fue el conseguir los contactos ideales para que ellas pudieran mostrar su talento, pero no fue fácil eso, porque muchas veces nos decían, tengo todavía correos electrónicos por ahí que no he borrado, que hay directores deportivos que nos decían, no, esta jugadora no, carece de nivel suficiente, viene de una competencia mala, no sé qué, y son jugadoras que ahora están triunfando y que ahora llevan años jugando en Europa y en buenos clubes. Entonces, no es fácil. Yo creo que lo que uno tiene que tener en este tipo de emprendimiento, en todo tipo de emprendimiento, creo yo, es pasión. Para mí, la pasión no se negocia. Yo creo que sin pasión es súper difícil avanzar, es súper difícil ponerse de pie, sobre todo ponerse de pie, porque muchas veces en este camino del emprendimiento, más en el fútbol femenino, que es algo que todavía no explota, es algo que todavía no es un gran negocio para la mayoría, hay que caerse muchas veces. Y cuando te caes, si no sientes pasión, lo más fácil es dar un paso al costado o es dedicarte a otra cosa. Si yo no hubiese sentido la pasión que siento a la primera vez que me decían que no, o a la segunda o a la tercera, porque ha sido mucho los no, seguramente yo hubiese dicho, ¿sabes qué? Dejo esto hasta acá, me dedico a otra cosa, me pongo a estudiar o sea, me pongo a trabajar de lo que yo estudié, porque yo estudié periodismo, tengo mi título de periodista de una de las mejores universidades de mi país, me dedico a eso, no me hago problema y ya está. Pero no, la pasión que siento por lo que hago, por la gestión deportiva, fue lo que me permitió a mí y a todo el equipo de Solo Cracks, porque todos somos un apasionados, seguir adelante en esos momentos difíciles y poder transformar una empresa local que partió en Chile en una agencia global, en una agencia líder y en una agencia rentable. Ojo, que eso es algo súper difícil de conseguir hoy en día en el fútbol femenino. La mayoría dice, no, es que el fútbol femenino no es rentable, no, es que el fútbol femenino no vende, no, es que el fútbol femenino no es algo que deje dinero. Bueno, nosotros somos el ejemplo de que el fútbol femenino sí puede ser rentable. Claro, tienes que hacer las cosas bien, tienes que apostar quizás cuando nadie apostó. Nosotros nos endeudamos por el fútbol femenino, yo me endeudé personalmente, yo tuve que salir casi que sin dinero a viajar por el mundo, a hacer muchos contactos para que el día de mañana pudiera ocupar esos contactos y esa red, y eso no es gratis. Ese precio es el precio del éxito que le llamo yo. Uno para llegar a conseguir cosas importantes tiene que pagar un precio y tiene que estar dispuesto a hacerlo. Claro, y me quedo con eso, ¿no? La pasión, los valores, ¿no? Y esa resiliencia de la que tú estás hablando. Hoy se celebran los premios The Best, ¿no? Y tenemos nominada a Tiane, ¿no? Sí. En la última nominación, Solo Cracks fue la agencia con más jugadoras nominadas, con Christiane Endler y también con Jenny Hermoso del Barcelona. ¿Te imaginaste que algún día llegaría a ese nivel, Edgar? Uy, te mentiría si te digo que sí. Yo siempre soy una persona que me coloca objetivos muy altos, muy grandes, que no tengo miedo a colocarme objetivos grandes. Yo creo que los objetivos que te dan miedo son los mejores objetivos, porque te movilizan y te dicen, oye,
no, yo no voy a ser capaz de hacer eso. No, sí, ¿por qué no? Intentémoslo. Yo creo que esos objetivos que te generan así como algo de miedo son los mejores. Cuando te coloca un objetivo corto, fácil, al final termina siendo un recorrido muy pequeño y no terminas creciendo lo que podría haber crecido. Si te coloca un gran objetivo, finalmente puedes recorrer un camino mucho más grande, aunque no consigas ese objetivo, el camino va a haber sido mucho más de aprendizaje que con un objetivo mediocre, con un objetivo pequeño. Entonces, yo siempre soy de colocarme objetivos, pero te soy sincero, nunca lo visualicé, nunca me imaginé, nunca pensé en que iba a tener a dos de las mejores jugadoras del mundo, dos de las mejores 15 jugadoras del mundo. O sea, eso nunca estuvo en mi cabeza. Sí, pensé en tener muy buenas jugadoras o jugadoras top mundiales, o como te dije en su momento, yo 5 años atrás le dije a Tiane que para mí estaba entre las 3 del mundo, que para mí tenía todo para ser la mejor. Pero nunca pensé que en vivirlo, en decir, oye, es diferente. Uno puede decir, oye, no, mira, tú eres de las mejores. Pero claro, cuando te dicen, oye, estás en la gala, el año pasado me tocó estar en Milán, en el Teatro Scala, maravillosa la experiencia, estar ahí con los mejores jugadores del mundo, con los mejores directores deportivos, con otros agentes importantes. La verdad que un sueño, un sueño. O sea, yo gracias al fútbol he podido hacer muchos sueños realidad. Yo siempre digo que yo me proyecto mucho con los sueños de mis deportistas. Los sueños de mis deportistas son mis sueños también. Hoy día hablaba con un director deportivo de un club que me preguntaba, hey, ¿cómo estás para hoy? No sé qué. Le digo, bueno, ahí esperando, le digo, puede ser un día histórico para mí. Me dice, ¿cómo que para ti? Me dice, para la jugadora. Le digo, oye, si somos un equipo, le digo, yo lo siento como un equipo. Si ella cumple su sueño, yo cumplo el sueño con ella. Yo creo que esa es la visión que me ha permitido conectarme de gran forma con muchas de mis jugadoras, en ese sentido, en la búsqueda de sus objetivos en común. Claro, qué interesante, realmente muy interesante. Y bueno, esperemos que hoy la noticia sea muy buena, ¿no? Pero de todas maneras, el estar reconocido, como tú bien lo dices, entre las mejores jugadoras del mundo, es ya de por sí un excelente logro, ¿no? Hablemos un poquito de los desafíos que encontramos de aquí para frente. Hablamos de la evolución, hablamos de la situación actual, de cómo se está moviendo. Tenemos, es decir, mencionaste que también existen entidades que cada vez van cambiando su perspectiva también. Es decir, tenemos el caso de Visa, que decidió su sponsorship de hacer los 50-50 en lo que es la inversión en el fútbol, tanto masculino como femenino. Pero ¿cuáles son algunos desafíos o retos que tú le ves al fútbol femenino y especialmente para lo que es el fútbol femenino en Latinoamérica? A ver, yo creo que el fútbol femenino, lo primero es tomar conciencia de que es un producto, de que no es algo social, que si bien tiene un trasfondo social importante, porque el fútbol femenino ayuda a cambiar vidas, ayuda a inspirar a más mujeres a que se atrevan y a que hagan realidad sus sueños, a que luchen por lo que quieren. Una vida de una futbolista se puede extrapolar a la vida de cualquier mujer de cualquier profesión. O sea, yo estoy seguro que, por ejemplo, Jenny, Cristiane, Endler, Marta Cardona, Jessica Martínez de Paraguay, yo estoy seguro que cualquiera de ellas ha inspirado no solo a jugadoras, sino que también ha inspirado a otras mujeres a conseguir sus objetivos, a una médica, a una abogada, a una actriz, a cualquiera. Entonces, lo primero es que, claro, tiene ese trasfondo, pero que pensemos que el fútbol femenino puede ser un producto, que puede ser un producto rentable, que los directivos en Latinoamérica cambien esa actitud que tienen con decir, no, es que es un gasto y lo hacemos netamente por algo social. No, si lo hacen bien, si lo hacen con una buena gestión, si lo hacen como tiene que ser, pueden transformarlo en un producto. Pero para transformarlo en un producto, primero tienen que poner las bases, primero tienen que invertir, primero tienen que tener un equipo que trabaje en potenciar el fútbol femenino, ya sea en su club, ya sea en su federación. Hay federaciones que no tienen equipo para el desarrollo del fútbol femenino. Yo conozco federaciones que, por ejemplo, el mismo encargado de fútbol femenino es el encargado de fútbol joven masculino, de fútbol playa y de futsal. O sea, ¿cómo vas a hacer que el fútbol femenino crezca si le pones a la misma persona 4 responsabilidades? Y obviamente muchos de ellos dicen, el fútbol femenino lo dejamos para el final. No, tienes que tener un equipo que desarrolle el fútbol femenino en tu federación o en tu club. No puedes pensar que una persona te va a hacer todo. A eso voy yo con tener visión, con tener capacidad de ver más allá, de invertir ahora, porque ahora hay que invertir, ahora es cuando hay que marcar la diferencia, ahora es cuando hay que hacer el cambio, porque el día de mañana ya va a ser tarde. Los clubes
de fútbol femenino y las federaciones de fútbol femenino que empiecen a trabajar bien ahora, que hagan bien las cosas ahora, van a recoger los frutos primero. Cuando el mercado ya madure, cuando el mercado ya empieza a generar dinero, cuando el mercado ya empieza a mover grandes derechos de televisión, los que hagan las cosas bien ahora son los que se van a ver beneficiados. Entonces, yo creo que hay que dejar de ver las cosas para mañana, dejar de pensar en hacer las cosas para mañana y movilizarse hoy por el fútbol femenino. Las marcas, muchas se están dando cuenta, como bien dijiste tú, el tema de Visa es un espaldarazo importante al fútbol femenino. Nike, que ahora contrató, por ejemplo, a Ada Egerberg, una de las mejores jugadoras del mundo, ex Balón de Oro, la contrató por 10 años. O sea, tiene 23 la chica, hasta los 33 años está blindada por Nike con un contrato de 1.3 millones de euros por temporada, o sea, casi 13 millones de euros en 10 años. O sea, es un contrato a la altura del contrato de Sergio Ramos. Sergio Ramos tiene un contrato con Nike de 1.5 millones de euros. O sea, la puso a la altura de los más top a nivel mundial. Eso es lo que tenemos que hacer. Marcas que apuesten por la mujer, marcas que digan, oye, mira, que si somos sinceros, si somos transparentes en lo que es en las cifras del mercado, hay marcas que pueden decir, mira, Ada Egerberg no vale lo que vale Sergio Ramos hoy. Puede ser, puede que alguno te lo rebata y tú digas, mira, es que en realidad, claro, no vende las mismas camisetas, no vende los mismos botines, pero necesitamos estas marcas pioneras que apuesten por la mujer y que hagan que el consumidor crea en la mujer. Estas son las primeras marcas y son las marcas que van a marcar la diferencia el día de mañana y son las marcas donde más consumidores van a consumir lo femenino. Entonces, es lo que necesitamos más marcas como Visa. Nosotros tenemos el caso de, por ejemplo, Santander, que Santander cuando llegó a la selección de Chile, como sponsor oficial de la selección de Chile, dijo, no, yo no quiero tener de patrocinado a un futbolista hombre. Tenían a la selección chilena y querían tener además a un rostro del fútbol. Que no, vamos a ir por una mujer, vamos a ir por Tiane. En vez de ir por Alexi, en vez de ir por Vidal, vamos a ir por Christiane Endler, porque queremos potenciar a la mujer, porque creemos que se lo merece, porque tiene una gran carrera y porque queremos ponerla a la altura de cualquier deportista, sea hombre, sea mujer. Entendemos que ella es valiosa por lo que ha hecho y por lo que nos ha demostrado y por lo que es en Chile. Entonces, ahí, por ejemplo, esa es una decisión valiente. En vez de haber hecho lo que cualquier marca hubiese hecho, de decir, oye, no, yo me voy por Alexis Sánchez a la segura. No, yo me voy por Tiane y ojo, que están súper felices con los resultados. Ya renovamos una vez, vamos por nuestro tercer año. Entonces, le ha resultado, porque si no le hubiese resultado, al primer año nos hubiesen dicho no hay renovación. Entonces, apuesten por la mujer. Las marcas, necesitamos que marcas apuesten por la mujer. Necesitamos que los medios de comunicación difundan más fútbol femenino. Y por último, necesitamos que el fans se involucre cada vez más con el fútbol femenino y que las mujeres consuman más fútbol, consuman más deporte femenino. Si no te gusta el fútbol, consume tenis femenino, consume básquetbol femenino. Pero también necesitamos que la mujer sea un consumidor más de deporte femenino. Sí, bien interesante. Es decir, la pregunta iba guiada a desafíos, ¿no? Y al final como que lo reformulaste en oportunidades, ¿no? Que al final son muchas oportunidades realmente tanto para entidades, para empresas, sponsors y también para los fans, ¿no? Entonces... No, y a nivel de desafío, por ejemplo, así por nombrarte uno, el tema de las competencias, que alguna vez hablamos tú y yo en algún momento, no puede existir una sola competencia a nivel latinoamericano adulto, que es la Copa América Femenina. En esa Copa América Femenina que se juega cada 3, 4 años, te juegas todo. Te juegas la clasificación al Mundial, la clasificación a los Panamericanos y la clasificación a los Juegos Olímpicos. Y los equipos que no logran clasificar alguno de esos torneos se quedan sin actividad hasta la próxima Copa América. Porque claro, ¿cómo vas a incentivar a la selección a jugar partidos amistosos si el próximo torneo es en 3 años? O sea, hay algo viciado, vicioso, que no permite avanzar. Latinoamérica debería tener más competiciones de fútbol femenino a nivel de selección, debería tener unas clasificatorias, tal cual la tienen los hombres, deberían tener una clasificatoria de fútbol femenino donde se jugara la clasificación al Mundial y aparte una Copa América, como lo hacen en Europa. En Europa tienen la clasificación a la Eurocopa, tienen la Eurocopa y aparte tienen el Mundial. Sí, yo creo que ahí hay un desafío importante de cambiar el sistema de competencia a nivel latinoamericano, porque eso, ¿qué es lo que va a hacer? Le va a dar mayor visibilidad a las jugadoras, porque van a tener más partidos por su selección, van a jugar más veces en el año por su selección,
y eso significa que también van a haber clubes que van a estar mirando esos partidos y van a haber nuevas jugadoras que van a poder ser exportadas. O sea, es un círculo virtuoso. El mejorar el sistema de competencia no solamente es por mejorar el sistema de competencia, es también por darle más visibilidad a la mujer, por también el día de mañana que esos derechos de las clasificatorias femeninas también se puedan vender a la televisión. O sea, es mucho, o sea, es algo que influye en diferentes puntos. Sí, bueno, realmente la charla ha sido realmente para mí también muy amena, con muchos insights. Y quizás para ir cerrando, tengo una última pregunta que nos hace Luis Rivas, justamente conectando con este último punto. Y si me la podrías responder en un minuto más o menos, ¿cómo trabajar con el fútbol femenino en donde no hay competencias para desarrollar sus cualidades deportivas? A ver, yo creo que es importante trabajar de la base, que el fútbol femenino y las jugadoras de fútbol femenino de la actualidad, las que hoy en día son líderes, dieron mucha ventaja, porque la mayoría no se pudo formar en el fútbol femenino, la mayoría no tuvo formación de club, la mayoría comenzó a jugar a los 15, 16, 17 años. Tiane, Marta, jugaban en la calle, jugaban, pero no tuvieron formación de fútbol femenino. Yo creo que para cambiar esto que acaba de decir Luis, lo importante cuando no hay ligas de alto nivel o ligas adultas es partir con la base, partir con escuelas de fútbol, con academias, que los clubes empiecen a desarrollar cada vez más a más temprana edad las escuelas formativas. Creo yo que por ahí es el futuro del fútbol. O sea, las más niñas son el futuro del fútbol y son las que van a recibir el fútbol mucho mejor de lo que lo recibieron las líderes de hoy. Entonces, si lo reciben mucho mejor, que también el nivel sea mucho mejor porque van a partir a jugar a más temprana edad. Yo creo que por ahí se podría mejorar mucho si comenzamos a temprana edad. Bueno, gracias. El reto está ahí, ¿no? El desafío es de apostar por el fútbol femenino, ¿no? Es decir, el deporte femenino como tal. Ya sea desde los fans, las mujeres, ¿no? Que sigan más el deporte femenino y bueno, desde la perspectiva más bien de entes gubernamentales en el deporte, que apuesten por la formación, que apuesten por proveer esos espacios para que las chicas ya desde jóvenes puedan desarrollarse y puedan dar ese salto, ¿no? Que esto no para, que el fútbol femenino va a seguir creciendo, ¿no? Te agradezco por tu tiempo, Edgar. Realmente una charla muy buena y bueno, con eso nos despedimos y ya en unos momentos más estamos con el siguiente panel que estoy seguro que va a ser muy interesante también. Nos vemos. Gracias a todos los que vieron en la charla y feliz de haber participado con ustedes. A seguir hacia adelante. Un abrazo. Gracias, Edgar.